Well, it's I mean, like, Europe Bueno, is es completely que, hopeless. quiero It's a decir, hopeless Europa está situation. completamente perdida. For the Es una past 20 situación sin years, esperanza. America has taken Sabes, over durante los Europe. últimos 20 So, años, Estados we've Unidos worsened ha the Middle dado East lecciones a with Europa. millions of refugees Estas guerras en that went Oriente to Medio Europe. crearon millones de refugiados And que luego I don't know fueron a what the Europa. Europeans were Y no thinking sé en qué in estaban allowing pensando los europeos these al millions of permitir que refugees esos to go millones de into their refugiados society when entraran they en didn't have sus the sociedades capacity cuando to no tenían la absorb capacidad de these millions absorberlos, of ¿verdad? refugees. Así que And Angela Angela Merkel, la Merkel, canciller de Chancellor of Alemania, Germany, dijo basically said, célebremente, "We can do it." podemos No, you hacerlo. can't. No, no And podéis. time has shown Y el that tiempo ha these demostrado que esos millions millones of de refugees refugiados have put a han tremendous supuesto strain una carga para la on the social cohesión social cohesion, y para la capacidad on del the Estado de gobernar capacity of Europa. the state to Así que en este govern momento hay enormes Europe. So there's fisuras políticas tremendous dentro de Europa. political fissures within Europe at this point, and so that's why you see the rise of these right-wing parties throughout Y por eso se Europe. ve el auge The, de the main estos problem, as partidos you de point out, derechas is en the toda economy. Europa. So Europe Pero el suffers from principal an problema, aging como señalas, population. es la So the economía. population itself is Europa not, we're not sufre very por una dynamic población as it used to envejecida, be. así que la población ya no es tan dinámica The como government model antes. was very good. Antes, It el was modelo basically, alemán era muy bueno. buy Comprar cheap, energía rusa barata, fabricar Russian coches energy, alemanes de gran calidad, make subcontratar la mano de obra a really good Polonia German y luego cars, vender sell coches cars alemanes cheaper to carísimos Poland, a and China. sell extremely Ese era un expensive gran modelo para cars to Alemania. China. It's Pero cuando it was a Trump llegó al model for poder, Germany. Alemania But perdió then el Trump came acceso al in mercado office, chino. Y the luego, China cuando market estalló la guerra, suddenly lost its Alemania ya protection no to the pudo China comprar market. energía And when rusa this barata. war break out, Como señalas, everybody los wasn't able europeos to se buy orientaron cheap entonces Russian hacia Oriente energy. Medio, And as you point out, the principalmente Europeans then Qatar. pivoted to the Middle East, primarily Qatar, and now Qatar has basically shut down all Y ahora LNG Qatar ha cerrado production. prácticamente And toda la so producción de Europe is GNL. completely Así screwed que Europa in está the completamente process. Qatar now fastidiada en el owns an proceso. aircraft carrier Macron to ha the Middle hablado de East. enviar un What's that going to portaaviones al do? Oriente I Medio. mean, ¿Para send qué an va a servir aircraft eso? carrier so that Quiero the Iranians decir, can sink it enviar un once. portaaviones I para que mean, los what's iraníes that? lo hundan con misiles So, balísticos. and ¿Cuál es el so at sentido this de time, eso? the Europeans are Y aún still así, talking los about europeos están hablando de grassroots reclutar a movement to jóvenes go para que down into vayan a the morir en las trenches of the trincheras de Ukrainian army Ucrania in en 2029. 2029. So La the élite europea tiene Europeans la really cabeza need metida to en la arena. listen. They have No tienen ni no idea de idea lo que what's está going pasando, on. They ni have absolutely solución no alguna a las múltiples crisis a solution las que se to the enfrentan. multiple Europa crises es un that they desastre face. total. Me duele And decirlo, pero es un Europe is a desastre total. dumpster fire. I hate to say this, but it's a dumpster fire. Well, it's hard to disagree Bueno, es difícil no estar de acuerdo con esa evaluación, pero las cosas van de mal en peor. Creo que la razón por la que Europa pasó de un inmenso optimismo a este colapso, ya sabes, se puede hablar de arrogancia y todo eso, lo cual es cierto, tiene que ver con el orden posterior a la Guerra Fría. Se convirtió en algo ideal para los europeos. Estados Unidos declaró un momento unipolar, y el papel de los europeos en este mundo era, bueno, tener una hegemonía colectiva de Occidente político, apoyada en esas dos patas que eran Estados Unidos y la Unión Europea, con la esperanza de que Europa fuera un socio igual de Estados Unidos. Y no solo dominaría el mundo occidente político, sino que sería una fuerza para el bien, porque no solo evitaría la rivalidad entre grandes potencias, sino que al dominar el occidente liberal y democrático podría elevar el papel de los valores liberales y democráticos, los ideales humanitarios y demás. Así que de nuevo, es casi como una misión civilizadora. El dominio y la desigualdad soberana se perciben como una fuerza positiva en el mundo. El mundo nos agradecerá por dominarlo. Esta es la idea del hegemón benévolo. Es muy atractiva si eres político y dices, dominamos, y el mundo nos amará por ello. Ahora que esto se está desmoronando, es un poco un espejismo, como en lo que confiaban los estados del Golfo. No hay claridad sobre qué hacer, y no hay imaginación política, porque delegaron todo el pensamiento estratégico en Estados Unidos durante 80 años. Ahora Estados Unidos esencialmente está sacando los cuchillos. En cuanto a los europeos, lo han hecho, como decías, durante los últimos 20 años, pero de forma más encubierta. Ahora son bastante abiertos acerca de su desprecio por Europa. Así que no. Creo que Europa ha terminado. Pero ¿qué significa esto para el orden mundial en general? Porque esta idea de un sistema internacional centrado en la primacía global de Estados Unidos
legitimado por valores democráticos liberales, este orden mundial posterior a la Guerra Fría de hegemonía liberal ha desaparecido. Estados Unidos ya no es dominante, y los valores democráticos liberales, bueno, nadie cree realmente que eso sea lo que representan las potencias occidentales, que esos sean sus verdaderos objetivos en política exterior. Es un fino velo que ha sido apartado. Entonces, ¿cuál es el nuevo orden mundial desde tu perspectiva? ¿Qué seguirá a esta tendencia? Bien, así que habrá tres grandes tendencias que se derivarán de esto, ¿de acuerdo? La primera gran tendencia es la desindustrialización, porque no se tiene acceso a energía barata. Es necesario hacer que la economía sea mucho más equilibrada. Antes, tuvimos el crecimiento de los centros urbanos que participaban en la economía del conocimiento, en la IA, en los vehículos eléctricos, en los paneles solares, pero todo eso requiere acceso a energía barata, que era lo que proporcionaba Oriente Medio. Ahora que Oriente Medio va a ser destruido o sumido en la guerra durante los próximos 10 o 20 años, hay que desindustrializar. Hay que centrarse más en la autosuficiencia. Así que esa es la primera tendencia, la desindustrialización. Okay, so that's the first trend, deindustrialization. Second major trend is mercantilism. Okay, and what I mean La segunda gran tendencia es el mercantilismo. Lo que quiero decir con eso es que el orden global ha muerto, así que hay que centrarse en el comercio local o crear redes de suministro y esferas de influencia propias. La tercera gran tendencia, que es la más preocupante, es la remilitarización. La Pax Americana ha muerto y la Pax Judaica no está interesada en protegerte de los grandes matones. Así que o te rearmas lo antes posible y te defiendes, o mens divorale brutiu. Sin nientar o majority, wonder if the age does small mighty can more, when it tiene otra opción, es con. The changing world order, because it has no choice in the matter, is Japan. I think that they brought in Prime Minister Takeuchi because she appealed Creo que trajeron a la primera ministra Takeuchi porque tenía atractivo entre los jóvenes y posee el carisma necesario para galvanizarlos, para que hagan los sacrificios necesarios para desindustrializar, remilitarizar y crear un sistema económico autosuficiente. Así que creo que Japón sufrirá al principio, pero acabará situándose a la vanguardia del cambio global. Las naciones que se nieguen a realizar estos tres cambios necesarios serán las que más probablemente sufran. Y siendo sincero, tengo muy poca esperanza en mi propio país, que es China. Pienso que, debido a estos cambios, Japón empezará a emerger como el poder hegemónico local, mientras que China permanecerá atrapada en el antiguo orden global. Pero a corto plazo, esto significa que Estados Unidos y China tendrán un acercamiento. Así que, aunque esta guerra ya ha comenzado, Trump seguirá visitando Pekín el 31 de marzo, a finales de este mes, para una visita de Estado de 3 días. Creo que la gente se sorprenderá de lo amistoso y productivo que será este encuentro. De hecho, este año hay 3 grandes cumbres programadas entre China y Estados Unidos. Creo que ambas naciones están trabajando hacia un acercamiento para reparar el orden global, pero no hay manera de salvarlo. Está muriendo. Así que, si aceptas esta realidad y te comprometes a renovar la sociedad, desindustrialización, remilitarización y avance hacia una economía autosuficiente, tendrás muchas más probabilidades de resistir la tormenta que se avecina. Then you are much more likely to weather the storm that is coming. Dices que China está atrapada en el viejo orden mundial, y se puede entender por qué. Con 40 años de prosperidad y crecimiento sin precedentes en la historia de la humanidad, es comprensible que quieran mantener este mundo en marcha a toda costa, aunque ya haya desaparecido. Sin embargo, no es tan diferente de los europeos, porque en los años 90, ya sabes, existía esa sensación de renacimiento de Europa junto con Estados Unidos como el centro del mundo. Recuerdo haber leído en la universidad Liberty Towards the Sports European Union pertenece a Europa. Quiero decir, este era el tipo de mentalidad que siempre me pareció un poco ridícula. Pero, en fin, parecía que había motivos para el optimismo. Y por eso también se aferran a un orden mundial que está muriendo, lo que explica que no sean capaces de adaptarse al nuevo.
Sin embargo, un lugar donde hay mucha presión para reajustarse al nuevo orden es Rusia. El portavoz Peskov comentó recientemente que hemos perdido lo que solíamos llamar derecho internacional. Así que la extremeza está esencialmente muriendo, si no muertos ya. Y creo que lo que realmente les sacudió fue el ataque de decapitación contra Irán, porque fue el acto desesperado de un imperio moribundo. ¿Y por qué no harían lo mismo con Rusia? Han estado atacando su disuasión nuclear de manera muy abierta, diría yo. Creo que es bastante posible que intentaran asesinar a Putin en Valdai con ese ataque, al menos ya sabes, como teoría. Y de nuevo, ¿por qué no intentarían un golpe de decapitación contra Rusia? Eso es lo que mucha gente piensa. Mira lo que hicieron con Irán. Ya no hay reglas. Entonces, ¿por qué Rusia está librando esta lenta guerra de desgaste? Y lo han hecho a costa de su disuasión, permitiendo que los estadounidenses y los europeos lancen abiertamente misiles en lo profundo de Rusia. Puedes tener a un canciller alemán sentado en el escenario diciendo, oh sí, infligimos innumerables bajas a los rusos. Ahora hay tanta presión sobre el Kremlin para que abandone esto, sea lo que sea que hayan hecho en los últimos 4 años. ¿Y por qué no hacer como los iraníes? Es hora de hacer sufrir a los europeos, porque durante los últimos 4 años los europeos han dicho, ¿por qué debería limitarse la guerra a Ucrania? ¿Por qué no extenderla también a Rusia? Bueno, ¿por qué no habrían de llevar los rusos la guerra a Europa? Esto es lo que veo como la dirección que están tomando, lo cual es, bueno, aterrador, porque es una receta para una guerra mucho mayor. Me preguntaba, ¿cómo ves tú esto, el componente ruso aquí, ya que ellos también son una de las grandes potencias? Vale, mira, personalmente creo que de todos los líderes mundiales, Vladimir Putin es el único que tiene una gran estrategia. Es un líder muy capaz y ve el panorama general, juega al ajedrez. Así que lo que está esperando es una invasión terrestre de Irán por parte de Estados Unidos. Eso es lo que está esperando. Porque una vez que Estados Unidos envíe tropas terrestres, entonces estará completamente implicado. No podrá sacarse de encima la situación. En cualquier momento, Estados Unidos puede detener esta campaña aérea y decir, ¿sabéis qué? Matamos al ayatolá, destruimos la amenaza nuclear iraní, así que nos vamos a casa, chicos. Adiós, ¿de acuerdo? Pero una vez que Estados Unidos envíe tropas terrestres, quedará atrapado en este atolladero iraní durante 5 o 10 años. Y no habrá escapatoria. Será como otro Vietnam, ¿verdad? Esto le da a Putin y a Rusia la oportunidad perfecta para avanzar hacia Odessa, que es el verdadero objetivo, el objetivo final de esta guerra en Ucrania. Porque una vez que tengan Odessa, habrán alcanzado básicamente todos sus principales objetivos militares. Y lo que va a ocurrir es que los europeos no tendrán más remedio que defender Odessa hasta el último europeo. Ahí es donde estará el próximo gran conflicto, el asedio de Odessa. Y si ese asedio llegara a producirse, los europeos se agotarían defendiendo contra el ataque ruso. Los rusos han perfeccionado la guerra con drones y artillería en las trincheras de Ucrania. Y esa es una combinación perfecta si vas a sitiar Odessa. Los europeos pueden estar frescos, pero serán inexpertos, así que cometerán muchos errores, sufrirán grandes bajas y la guerra acabará siendo tan impopular en Europa que la población se rebelará contra sus gobiernos. Recuerda que se trata de una época de guerra nuclear, así que no puedes destruir realmente el ejército del otro. Lo que sí puedes hacer es ejercer tanta presión y causar tanto dolor al sistema político que los ciudadanos acaben rebelándose y derrocándolo, imponiendo un nuevo sistema mucho más favorable a Rusia. Ese, creo yo, es el gran plan de Putin y va a funcionar. Bueno, creo que son los chinos quienes dicen, vivimos tiempos interesantes. Así que muchas gracias. Es de Mind Taring. Bueno, gracias por tomarte el tiempo. Como empezabas diciendo, esta guerra contra Irán
Cuesta creer que la hayan llevado a cabo, dadas todos los riesgos. Pero siempre insisto en que la mayor catástrofe aquí es esa ilusión de control de la escalada. La suposición de que pueden gestionar todas las variables, decidir cómo termina, quién puede participar, cómo contribuye cada uno. Quiero decir, es exactamente lo mismo que con los rusos en Ucrania. Esa suposición de control de la escalada es en realidad lo que va a acabar con nosotros. Control. This is what's going to kill us effectively, though. Well, I will say this. I made this Bueno, prediction diré 2 years esto. ago Hice esta that predicción hace 2 would años, que invade Estados Unidos invadiría Irán. Llevo 2 años diciendo, de forma constante, que esto ocurriría. Pero cuando realmente sucedió, me quedé conmocionado y desconcertado. No podía dormir pensando, ¿por qué harían esto? Así que sí, quiero decir, entiendo lo que sientes. I sympathize with what you're feeling.